Bogotazo. El 9 de abril de 1948 ocurre un hecho conocido como el Bogotazo, que marcó la historia de la política y en general todos los aspectos de la sociedad colombiana. El asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán a manos de Juan Roa Sierra. Debido a ello, en la capital del país ocurrieron masivos saqueos y varias edificaciones del centro de la ciudad quedaron reducidos totalmente a escombros. 72 años atrás, en la capital colombiana, murieron entre 500 y 3.000 personas, según datos extraoficiales, debido a lo que hoy se conoce como el Bogotazo. Esta fecha no solo marcó un hecho histórico en Colombia, también desató una serie de consecuencias para el país. Los disturbios que se presentaron por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán se prolongaron durante 3 días y sus secuelas por décadas. Los manifestantes que exigían la renuncia de Mariano Ospina Pérez como presidente arremetieron contra 142 construcciones del centro de Bogotá. Prendieron fuego, saquearon locales y destruyeron lo que encontraban totalmente a su paso. La policía y el ejército controlaron la situación que se había extendido por varias ciudades del país y por el cual el gobierno, presidido por Ospina, tuvo que tomar la decisión frente a este hecho, tomando medidas, prohibiendo las reuniones públicas, despidió a todos los gobernadores del Partido Liberal y clausuró totalmente el Congreso. Por su parte, los liberales, en protestas por esas medidas, decidieron no presentar ningún candidato a las siguientes elecciones presidenciales, lo que hizo que el conservador Laureano Gómez se quedara en el poder como candidato único. Luego él tomó una serie de decisiones represivas, como reducir las libertades civiles, abolir las leyes favorables a los trabajadores, prohibir los sindicatos e introducir la censura en la prensa. Estas decisiones provocaron las condiciones de lo que se llamó la época de la violencia. Desde el año de 1946 hasta 1958, dejando entre 200.000 y 300.000 muertos y el desplazamiento forzado de aproximadamente 2 millones de personas. La firma del acuerdo de paz entre liberales y conservadores llegó en 1958 y se llamó el Frente Nacional, un acuerdo para dividirse milimétricamente el poder en las 3 ramas del Estado y turnarse entre los partidos la presidencia durante 4 periodos, entre 1958 y 1973, en el marco de este sistema excluyente de acceso al poder. Debido a esto nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Ejército Popular de Liberación EPL. Cada grupo de diferente tendencia internacionalista, prosoviéticos, unos procubanos y otros masoístas. En 1974 se ubica para los historiadores lo que llamamos el conflicto armado interno en Colombia, o periodo de guerra de guerrillas, que una década más tarde traería como consecuencia la entrada de un tercer actor armado en el conflicto. Además de las guerrillas y el Estado, entran los grupos paramilitares. De ahí en adelante la guerra se intensificó por la comisión de innumerables actos violentos como secuestros civiles, toma de poblaciones, reclutamiento infantil y todo lo que conlleva la degradación de una guerra de baja intensidad, obviamente sostenida en el tiempo. En los años 80 se realizaron las primeras conversaciones de paz con varios grupos armados. La década de 1990 vio la dejación de armas del M-19, el Ejército Popular de Liberación, el Movimiento Armado Revolucionario Quintín Lain y parte del ELN. En 2011 se creó la Ley 1448 que declara el 9 de abril como el Día de la Memoria Histórica y Solidaridad contra las Víctimas del Conflicto Armado, día que también los ciudadanos recordarán como el Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán que partió la historia del país en dos. Jorge Eliezer Gaitán nació el 23 de enero de 1903
Era el hijo mayor de Eliezer Gaitán Otálora y Manuela Ayala. Obtuvo el título de abogado en 1924. Desde muy joven participó activamente en la política. En julio de 1926 viajó a Italia e ingresó en la Real Universidad de Roma, la escuela más prestigiosa de derecho de este país. Gaitán regresó a Colombia en 1928 y fue elegido representante a la Cámara en marzo de este mismo año. Ya para 1928 lidera protestas contra la corrupción administrativa y en diciembre visitó la zona bananera. Si bien Gaitán no fue marxista, tenía un cabal conocimiento de esa ideología, mas no siempre se identificó con algunas de estas categorías de la economía política elaboradas por Carlos Marx. Sin embargo, el interés de Gaitán por el estudio de los problemas sociales del país era de tan índole que se preestrechó de algunos conceptos marxistas.